en verdad, hoy, por muchas razones, inaugurar este ciclo que tiene gran tradición para el Instituto de Investigaciones Históricas. Agradezco a todos su presencia y agradezco a la doctora Marcela Terrazas que haya no solo aceptado esta conferencia, sino además que se haya hecho cargo de articular este ciclo, de proponerlo, de hacer una propuesta muy rica sobre una línea de trabajo que ha concitado el interés de toda el área de historia moderna y contemporánea del instituto. Esto me gusta recalcarlo, pues además de la función que tiene este ciclo, divulgando y difundiendo los trabajos en torno a ciertos temas, realmente es un punto de partida de reflexión también para nosotros, de enriquecimiento y de tener un elenco de esta naturaleza cercano a nosotros, por supuesto encabezado por una investigadora tan reconocida de este instituto y que tanto ha hecho por, también hablando de tradiciones, ¿verdad?, por seguir una tradición que, como toda tradición, además no se renueva, pues tiene firmes puntos de partida en grandes maestros de Marcela, a quien de alguna manera este ciclo honra muchísimo y recuerda, sirve para que los recordemos, y además pues responde a lo que las inquietudes del presente nos están planteando. Tenemos poco trabajo en esta institución, a pesar de que hay un centro, por supuesto, de América del Norte, pero en el trabajo propiamente de los historiadores, pues he de decir que gracias a Marcela la continuidad de estas iniciativas hace ya muchos años en este instituto se ha mantenido, y gracias pues también a los muchos alumnos que ha tenido y tendrá, sin duda alguna, y pues un tema imprescindible. Por eso en especial quiero agradecer a Marcela Terrazas y quiero pues decir que para mí es muy importante este ciclo de conferencias México-Estados Unidos, luces y sombras de una relación, que agradezco pues que ella haya delineado, propuesto y dado, como no podía ser nadie más, para definir todo el programa definido por ella. Así es que mil gracias, Marcela, y gracias por esta primera conferencia inaugural, y aunque todos la conocemos bien, voy a dar alguna semblanza curricular. Marcela Terrazas es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la propia universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Mexicana de Ciencias. Además, es profesora de la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología y Historia, de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos y del posgrado en Historia de la UNAM. También es tutora de los posgrados de Historia y Arquitectura de la misma universidad. Es autora de diversos libros, capítulos y artículos referentes a las relaciones entre México y los Estados Unidos y sobre la frontera norte de nuestro país. Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar Las relaciones México-Estados Unidos, 1756-2010, volumen 1, Imperios, Repúblicas y Pueblos, pugna por el territorio, 1756-1867, en coautoría con Gerardo Gursa Lavalle, publicado en coedición por la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Dónde quedó la doctrina Monroe?, editado por el Colegio de México. Por otra parte, Inversiones, debo decir que el primero que mencioné pues vaya en su segunda edición y ha sido un libro pues muy requerido, lo cual muestra la necesidad de trabajar sobre este tema. Una siguiente publicación es Inversiones, Especulación, Diplomacia, las relaciones entre México y los Estados Unidos durante la dictadura santanista, editado por este instituto. Coordina en la actualidad 2 siglos de relaciones México-Estados Unidos, guía bibliográfica de 1974 hasta el presente, disponible en la página web mexusa.unam.mx.
Ha sido merecedora del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2010, otorgado por la UNAM a las mejores trayectorias académicas. En el presente coordina el proyecto de investigación Los indios en las fronteras de América del Norte, siglos XIX y XX, y desarrolla las investigaciones Mexican American Frontier in the Post-Bellum Years, 1848-53, violencia en la nueva frontera, cambios y permanencias en la relación entre indios norteamericanos y mexicanos tras la guerra del 47, y Entre el temor y la esperanza, un estudio comparativo entre las relaciones anglo-mexicanas y mexicano-norteamericanas en el siglo XIX. Le agradezco mucho a Marcela Terrazas y por supuesto agradezco todo el gran apoyo del Instituto y de la Secretaría Técnica con Miriam Izquierdo y su equipo para llevar adelante este ciclo que hoy se inicia. Gracias, Marcela. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Imparté algunas de las ideas que ha planteado la doctora Ana Carolina Ibarra. Obviamente las suscribo. Este es el tema, junto con el de la frontera y el de las relaciones internacionales de México, que me ha ocupado durante mucho tiempo. Creo que es un tema relevante. Finalmente, nos guste o no, la relación exterior más importante de México es, y parece que será, con nuestro vecino del norte, ¿sí? Yo creo que es una relación que se ha estudiado a lo largo de mucho tiempo, pero que las explicaciones se han quedado como una especie de cliché y poco hemos revisado sobre la capacidad explicativa de esos conceptos. Entonces, el ciclo que ahora comienza, que se intitula Luces y sombras de una relación, pretende los siguientes objetivos. Por una parte, ofrecer una visión novedosa, una visión fresca sobre la relación más importante de nuestro país y de muchos otros países con el mundo. Una mirada crítica no solamente del otro actor, sino autocrítica también de nuestro papel, ¿sí? Que trate de, digamos, renovar las viejas explicaciones en torno a los motores de esta interacción entre los dos países. Busca también dar una propuesta que ofrezca interpretaciones más vigorosas, más actuales. Realmente los textos que más se han manejado sobre el vínculo entre México y los Estados Unidos, incluso cuando hace ya algunos años comencé con otros 3 colegas, Gerardo Bursa, Paolo Riguzzi, Patricia de los Ríos, el proyecto sobre las relaciones México-Estados Unidos, revisando, porque con eso comenzamos, con una revisión bibliohemerográfica que ahora ya está en línea para ustedes, ¿sí? Y nos dimos cuenta que a pesar de que hay muchos trabajos puntuales sobre temas específicos, lo que faltan son visiones globales que integren el nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, y además con la preocupación de no solo tener lo más novedoso, sino tener esta visión que haga una crítica sincera, una crítica que nos permita conocer y entender, no nada más buscar la autocomplacencia. De tal manera que desde luego buscamos identificar los temas centrales de la relación bilateral, tal como va a aparecer en este conjunto de pláticas, y yo decidí que un tema verdaderamente que no puede faltar, porque a lo mejor no sabemos cuándo se fundaron las colonias, a lo mejor no sabemos exactamente cuál fue el proceso de la pérdida de Texas y la incorporación a la Unión Americana, pero el tema, digamos, que hace más crisis en la conciencia nacional es el tema de la guerra entre los Estados Unidos. ¿Cómo se ha mirado la guerra entre los Estados Unidos? Yo voy a tratar de dar elementos nuevos, no van a ser los únicos y seguramente
mencionaré, no me ocuparé a profundidad, mencionaré algunos otros más, pero voy a tratar de dar elementos explicativos nuevos, ¿sí? Y por eso es que mi charla se intitula Territorio, Poblamiento y Guerra. O sea, ¿en qué medida territorio y poblamiento van a pesar en el desenlace de la conflagración? ¿Cómo la hemos visto? Traigo imágenes que obviamente vamos a, simplemente para deleitarlos, porque algunas son imágenes, digamos, muy naif, muy ingenuas, muy elaboradas seguramente, o al fragor, no tanto de la batalla, pero sí en los campamentos, y algunas otras escenas muy hermosas que fueron publicadas por Carl Nebel en un libro que compila litografías suyas, ¿sí? Y desde luego que tendríamos que empezar con el mapa, ¿sí? Con el mapa que nos muestra la división, la extensión que tenían los Estados Unidos y la Nueva España, y luego todavía México, ¿sí? En el momento de su independencia. Vamos a ver si aquí, porque me dijeron que esto no funciona. ¿Sí? En la región del Oregón era un territorio, digamos, en una especie de condominio, ¿no? O compartido con los británicos. Esta es la frontera que tiene los Estados Unidos hacia 1821, el año en que México se independiza, y desde luego la joven república, ¿no? Que abarca los territorios de Alta California, Nuevo México y Texas. Bueno, esto siempre resulta impactante porque algunas décadas más tarde, ¿sí? El territorio, los lindes territoriales se van a modificar sensiblemente, ¿sí? Los Estados Unidos han crecido de ser digamos, esta franja que ocupaban en el momento de su independencia, con la adquisición de la Luisiana en el año de 1803, ¿sí? Con el cambio de frontera que se da en 1819 gracias a una negociación con España y en plenas guerras de independencia hispanoamericanas. Las Floridas quedan ya bajo la jurisdicción norteamericana, y otro elemento importante que es el Oregón, España renuncia a sus derechos sobre ese territorio, ¿sí? Entonces esto ha sido el crecimiento territorial norteamericano, y desde luego en 1845 Texas, después de casi 10 años de vida independiente, se anexa a la federación. Al año siguiente, Oregón, que según decíamos era un territorio en una especie de condominio con los británicos, ya queda una parte, solo hasta el paralelo 49, bajo los norteamericanos. Y bueno, en ese año de 46, en que se firma el tratado con los ingleses, es el año que comienza la guerra entre México y los Estados Unidos, y las ganancias de ese territorio, de esa guerra, perdón, para hacer la Alta California y la provincia de Nuevo México. Texas, el caso de Texas es un poquito, se cuece aparte, porque en realidad Texas se había independizado desde 36, pero México no reconoce su independencia, ¿sí? Y casi una década después, logra, después de muchas gestiones, de mucho cabildeo y de grupos políticos fuertes que buscan la incorporación, logra su integración a la Federación Americana, ¿sí? Entonces, Texas es una república independiente desde 36, México no lo reconoce, o sea, hacemos lo que nos había hecho España, ¿no? En el momento de la independencia. Texas se integra en 45, y de hecho es uno de los motivos que
se había anunciado como un motivo de guerra, pero México en ese momento prefiere quedarse en paz porque sabe que es una guerra que los augurios son muy negativos. La última adquisición territorial increíble es esta de la Mesilla, que pudo haber sido mucho más extensa y que pudo haber ido más o menos hasta acá e incluir Baja California. Bueno, obviamente estamos hablando de un proceso de expansión, ¿sí? Esto es impresionante, este crecimiento. No es el único país que en ese momento está en un proceso expansionista tan impresionante, ¿sí? El Imperio Ruso también, más en momento más o menos simultáneo, está en un proceso de expansión. ¿Cómo entender ese proceso expansionista? Les voy a dar nada más algunas imágenes, porque esas imágenes de alguna manera también han nutrido la manera en que nosotros concebimos la guerra entre México y Estados Unidos. Son imágenes todas elaboradas en los años de la guerra, ¿sí? Por ejemplo, de las operaciones militares, las campañas. Vamos a ir rápido sobre esto para que luego tengamos una explicación. Esta es una escena captada en una litografía, en uno de los primeros eventos bélicos previos a la guerra. La campaña en el norte está encabezada por el general Taylor, que luego va a ser el presidente norteamericano, ¿sí? Estas son lindas imágenes. A ver, esta es una escena mucho más ingenua, mucho más natural, seguramente de alguno de los integrantes de las fuerzas de ocupación norteamericana. Y me detengo en esta imagen porque ya es una fotografía, ¿sí? Ya es el resultado del daguerrotipo. La guerra entre México y los Estados Unidos es la primera guerra fotografiada. No pudo haber muchas fotografías porque para el manejo del daguerrotipo tenían que estar posando mucho tiempo antes de poder sacar la imagen. Pero es además también una guerra reporteada, ¿no? Con reportes periodísticos, porque ya funcionan en los Estados Unidos el telégrafo. Entonces, muchas veces las agencias, los periódicos, recibían noticias no tanto corresponsales, pero gente a la que habían encargado que había venido a la campaña, reciben noticias de cuál es el desarrollo que va teniendo la contienda. Aquí vamos a ver, estas son un conjunto de litografías muy bonitas, solo seleccioné algunas. Esta ya es todavía en la campaña del norte, a lo alto son las de Carl Neben. Este es el general que avanza en la campaña del norte, la toma de Monterrey, también esta es de Neve, la batalla de Monterrey, esta no es de Nebel, es también en la campaña del norte, la batalla de la Angostura, ¿sí? Este es un guerrillero mexicano tamaulipeco que luego va a tener una actuación importante en el noreste de México y que en ese momento se enlista para hacer guerra de guerrillas en contra de la ocupación norteamericana, ¿sí? El avance de las fuerzas norteamericanas, la campaña, hay una campaña en el norte, hay otra campaña muy exitosa, la campaña del norte, y finalmente logra los objetivos. Hay otra campaña que desembarca en Veracruz y cuyo destino es la Ciudad de México, ante la reticencia de la oposición del gobierno mexicano a firmar la paz. No. Esa campaña fue encabezada por Winfield Scott, ¿sí? Quien finalmente, bueno, desde luego desembarca en Veracruz y finalmente va a llegar hasta los alrededores de la capital. Acá está la batalla de Churubusco, el escenario de Churubusco, ¿no?
Esas son imágenes de mexicanos. Esta también. Este es un evento que vale la pena señalar, es la ejecución de los voluntarios que vinieron, irlandeses, que formaban el batallón de San Patricio y que se señala que es por razones en parte religiosas incluso, porque como buenos irlandeses son también católicos y tienen mucha pugna dentro de las fuerzas de ocupación norteamericanas, y esos irlandeses se pasan al lado mexicano. Y el castigo va a ser para algunos la horca, para otros ser marcados en el rostro. Bueno, esta es muy emblemática, la batalla de Chapultepec, ¿sí? Que fue encabezada por un general, el general John Whitman, que luego va a ser un filibustero que va a tratar de liberar a Cuba. Viene mucho aventurero, ¿sí? Realmente el número del ejército, el número de efectivos del ejército norteamericano es la tercera parte de la composición del ejército, ¿sí? Apenas unos 15,000 de los 45,000 que vienen. O sea, son 2/3 partes de voluntarios, ¿sí? Aquí está una imagen, no es la clásica de Neville, de la entrada de Scott, sí es la clásica de Neville. Incluso luego vamos a ver este detalle de un lépero apedreando a las fuerzas de ocupación. Esto no se distingue, pero aquí hay damas mirando con curiosidad la entrada de los estadounidenses, ¿sí? Aquí está el detalle que les decía de el lépero en la defensa de la Ciudad de México. En realidad, déjenme decirles, porque decir el lépero en la defensa de la Ciudad de México suena muy bien, suena muy nacionalista, pero igual que lanzaba piedras a los norteamericanos, se lanzaron también contra edificios del ayuntamiento y se lanzaron también contra las casas, los palacios, ¿no?, de la gente más acaudalada de la Ciudad de México. Entonces, es un movimiento en parte nacionalista, pero también es un movimiento que tiene mucho de reivindicación de clase, ¿sí? Y finalmente, bueno, este es, van a ver ustedes en amarillo el territorio perdido, el que no fue cedido, aunque se trató de negociar que se cediera, y finalmente en color naranja el territorio cedido, pero ya no como resultado de la guerra, sino como el efecto de la venta de la mesilla, ¿sí? Bueno, se dan cuenta, ¿no? Entonces, todo este territorio en color amarillo es el que se pierde con la guerra. Se pudo haber perdido hasta acá, ¿sí? Incluido el territorio que está iluminado en verde. El caso de Yucatán es un caso particular porque sí hay ambiciones sobre Yucatán, pero lo singular es que son un grupo de la élite de Yucatán quien solicita la anexión a los Estados Unidos para de manera que con esa anexión pudieran librar la guerra de castas, obtener el apoyo norteamericano y salvar la guerra de castas que estaba devastando a la península en ese momento. Y finalmente quiero presentarles este óleo de John Gast, ¿sí?, que es una imagen que muestra, es una alegoría de el avance hacia el oeste. Lo que nos muestra esta alegoría es a esta figura alada, es entre un ángel, una mujer voluptuosa, pero al mismo tiempo lleva, si se distingue, un libro que seguramente tiene que ver con las instituciones, con la ley, con la cultura. Tiene también un cable, si se distingue aquí, ¿no? Aquí ya está enredado, pero es un cable que lleva en las manos, que es el telégrafo. Y
viene de una zona luminosa donde está ya el ferrocarril, donde hay ya civilización. Esa es la alegoría. Y va internándose hacia el oeste con las clásicas caravanas que en efecto son las que avanzan hasta Oregon y hasta California, y se interna en un territorio oscuro. O sea, el progreso que ilumina y que llega a las zonas oscuras. ¿Qué hay en estas zonas oscuras? En estas zonas oscuras, pues seguramente hay mexicanos, hay indios y está la naturaleza salvaje. Esta es la alegoría con la que los norteamericanos, este óleo es más o menos de la década de los 60, tratan de presentar, digamos, el efecto de su avance sobre territorios salvajes, con pueblos salvajes y con naturaleza salvaje. ¿Sí? Bien, vamos así ya a comenzar con propiamente con la conferencia, y vamos a tratar de cubrir estos puntos, ¿sí? Voy a empezar con un breve antecedente desde la herencia de los imperios, ¿sí? ¿Qué heredaron los imperios inglés, francés, español? E incluso vamos a señalar un actor importante que suele dejarse de lado, que son los indios, ¿sí? Cómo esa herencia va a modelar a las nuevas naciones y a las futuras repúblicas, ¿sí? Bueno, los países americanos son sin duda el resultado de la expansión de los imperios. España y Portugal primero, Gran Bretaña, Francia en mucho menor medida, bueno, realmente Rusia ya no logra hacer nada, pero Inglaterra y Francia después. Las sociedades de las futuras repúblicas son producto de la experiencia colonial. Todas ellas habían formado parte de imperios europeos que buscaban extender su poder y su cultura, su civilización. Estos países conservaban una influencia, digo yo, de la cultura, la religión y las instituciones de las respectivas metrópolis. Pero no todo es legado. También hay factores netamente americanos: la geografía, los recursos naturales y un elemento muy importante que hay que considerar: el carácter y el número de poblaciones indígenas. Este es un elemento que muchas veces considerábamos nada más la herencia imperial, pero ¿qué pasa con la población natural, con la población americana nativa? ¿Sí? ¿Qué papel juegan? Algo de esta conferencia va a tratar de resaltar su papel. Ahora, con relación a esto es importante considerar un factor: la posibilidad o la imposibilidad o incapacidad para someter a esos pueblos indios como fuerza de trabajo. ¿Sí? Si nos vamos a alguno de los mapas que habíamos planteado, que habíamos mostrado anteriormente, vamos a ver si nos aparece. ¿No nos aparece nada? No, perdón. La presencia de indios, que los mexicanos van a tener epítetos muy fuertes: salvajes, bárbaros, ¿sí?, indómitos, insumisos, o la presencia de indios a los que sí se somete, y muchos de ellos pertenecientes a civilizaciones muy, muy complejas, ¿sí? Más o menos este es el límite de los indios, de los cientos de naciones indias, ¿sí?, que no pudieron ser sometidos, desde luego, ni por ingleses, ni por franceses, ni por españoles, aunque realmente la relación de los franceses con los indios fue más bien una relación de tipo comercial y no hay la búsqueda de un sometimiento, ¿sí? Entonces,
este es un factor muy importante. Entonces, decíamos, la herencia de los imperios, ¿sí? Civilización, cultura, religión, instituciones, pero también los elementos naturales, ¿no? La geografía, los recursos y los recursos humanos, y la posibilidad, sí o no, de someterlos como fuerza de trabajo. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando los Estados Unidos y México surgieron como naciones independientes, sus vínculos con el mundo no empezaron, o sea, no surgieron en un ámbito vacío, se desarrollaron en el marco trazado por las rivalidades europeas, ¿sí? Esto es un elemento muy importante a considerar. México y Estados Unidos, que son los actores que ahorita estamos viendo, heredan un escenario imbuido de la disputa imperial previa. De hecho, la frontera que hereda México ya como nación independiente y el momento en el que surge como nación independiente había sido la frontera trazada entre España y los Estados Unidos en 1819 con el Tratado Onís-Adams, pero esa frontera es a su vez en la síntesis o el resultado de conflictos imperiales, ¿sí? Entonces, no me voy a poder extender mucho, porque si no, no llegamos al punto, ¿sí? Pero simplemente considérese que, para poner un solo ejemplo, 1756, o sea, 70 años antes de la independencia de México, imperios, el imperio inglés y el imperio francés, se enfrentan en una guerra en la que participan también, y ahí está de nuevo las naciones indias, ¿sí? Las naciones indias del Valle del Ohio en apoyo a los franceses y los españoles en apoyo a los franceses. En Europa se llama la Guerra de 7 años, su versión americana tiene un nombre puesto por los colonos ingleses, es la guerra contra franceses e indios. Entonces, ¿cuál es la secuela de esta guerra? Así, a grandes rasgos, Francia pierde, obvio, los indios aliados y España también. Como resultado de esa derrota, Francia sale del continente americano, pierde la Luisiana francesa, que le cede a España para compensarla por su apoyo, pierde la zona francófona del Canadá, pierde posesiones en África e incluso sus derechos en la India, las factorías que tiene Francia en el subcontinente índico. O sea, es una guerra internacional, absolutamente una guerra internacional que tiene escenarios en el Caribe, que tiene escenarios en el Mar Índico, que tiene desde luego escenarios en el continente americano. Bueno, como secuela de esa guerra y de la derrota de Francia, Francia después va a apoyar a los colonos ingleses en su independencia, ¿sí? Entonces, no hay duda de que la historia de las nuevas repúblicas está muy imbrincada con la disputa imperial, ¿sí? Vamos ahora al tema fundamental del periodo en el que más me voy a adentrar, que van a ser más o menos alrededor de unas 5 décadas a partir de la independencia de México. Creo que el tema fundamental en el periodo es el territorio, el cual es la fuente de conflictos más intensos entre los gobiernos de Washington y México durante los primeros prácticamente 50 años de su relación, y por otra parte esos años son decisivos tanto para México como para los Estados Unidos en la formación del Estado Nacional. El asunto nodal que ocupa a ambos gobiernos, tanto al de México como al de los Estados Unidos, es un asunto que tiene un nombrecito que luego cuesta trabajo pronunciar: territorialización, ¿sí? ¿Qué es esto de la territorialización? Territorialización es
el afán de las élites y de los estados que se están conformando por tener una creciente presencia y control sobre especialmente la región fronteriza. Ahí tratan de levantar mojoneras, ¿no? Establecer los límites de la frontera físicamente, ¿sí? Pero además regular el movimiento de las mercancías y de las personas. Quiere decir ocupar el territorio de facto, a diferencia de esta idea de la soberanía que viene del medievo y que nos hereda España, donde los territorios son parte de la soberanía del rey, pero a lo mejor ni se conocen, no se han poblado, obviamente no se explotan, ¿no? Y entonces esto es lo que los norteamericanos van a observar en una buena parte del territorio que ocupa México como nación, como joven nación independiente. Ahora, el avance en este proceso de territorialización, o sea, de control efectivo, de control de la gente, de control de la mercancía, de tener agentes aduanales, por decirlo de alguna forma, de tener una presencia real, ese avance de la territorialización es equivalente al avance en la formación del Estado Nacional, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver las asimetrías, las disparidades en los dos procesos y el porqué sobre todo, ¿sí? La diferencia entre Estados Unidos y México respecto a este proceso de territorialización es que los Estados Unidos avanzan mucho más rápidamente que México, lo que lleva a los Estados Unidos a preguntarse, bueno, ¿qué derecho tiene México sobre un territorio que no controla, que no explota, que ni siquiera conoce? ¿Sí? Entonces aquí, de manera casi espontánea y natural, y voy a darles la razón de la espontaneidad y la naturalidad de esta idea, los norteamericanos dicen, bueno, ¿y por qué México no vende ese territorio? O sea, ¿qué utilidad le da? ¿Qué utilidad? ¿Qué plusvalía? ¿Qué ganancia? ¿Qué obtiene de ese territorio? ¿Sí? Que no controla, no explota y muchas veces desconoce. En realidad, esos territorios son conocidos, pero para los americanos originales, son conocidos por los indios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de México? Para México es absolutamente inadmisible pensar en vender el territorio. ¿Por qué? Bueno, esto se los voy a decir en un momentito. Porque ambos países, o sea, Estados Unidos y México, tienen un concepto diferente, conceptúan de manera diferenciada el territorio y cómo lo asocian con la soberanía. Para el caso de México, territorio es igual a soberanía. No importa que no lo conozca, que no lo explote, que no lo habite, ¿sí? Que no lo controle, es parte de su soberanía, ¿sí? La soberanía que recibió del monarca en el momento en que éste se ausenta y que pasa a la nación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a un tema importante. Entonces ya tenemos ahí dos cuestiones que difieren. Para México, territorio es igual a soberanía. Para los Estados Unidos, una sociedad más moderna, más inmersa en el capitalismo, el territorio es un bien, es una mercancía. Tiene sentido si se explota, si se saca beneficio económico de ese territorio, y obviamente que para eso hay que habitarlo y controlarlo, ¿sí? Finalmente, estas son las dos vertientes centrales de este periodo, ¿sí? Se trata, ¿por qué México pierde territorio? Finalmente, ¿por qué México
desemboca en una guerra con los Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos avanza de una manera casi como una avalancha? ¿Sí? Es cierto que están llegando miles y miles y miles, millones de inmigrantes, como siguen sucediendo, a la Unión Americana. Pero ¿qué los impulsa sobre los territorios? Y la pregunta es, ¿por qué México no puede contener esa gran avalancha? Territorialización y frontera. En ese contexto, pues, las fronteras, más que una línea como en los estados europeos, ¿no?, que es una línea que divide a España de Francia, a Francia de Alemania, incluso se le llama así, la línea. Aquí no hay línea, aquí son franjas difusas, movedizas, en donde hay pocos, esta es una definición norteamericana, pocos habitantes blancos, pero donde ya se nota su presencia y donde aún hay una buena cantidad de población india. Entonces, las fronteras no son líneas que dividen, sino franjas movedizas que avanzan, casi plataformas para lanzarse a otros territorios, ¿sí? Son territorios, como decía, mejor conocidos por los indios que por los mexicanos o por los norteamericanos. En realidad, en estos años de los que estoy hablando, en las primeras 5 décadas de vida independiente de México, los dos estados pasan de ser estados contiguos, ¿sí?, un territorio junto al otro, a verdaderos estados vecinos, donde hay realmente poblamiento. De hecho, justamente es hasta el último tercio, y en el caso mexicano, hasta las últimas décadas del siglo XIX, que México logra poblar su territorio septentrional, ¿sí? Esto lo va a poblar México. El caso de Tamaulipas es un poquito, Coahuila, Nuevo León, noreste es un poco más temprano, pero sobre todo los territorios de Chihuahua, Sonora y Baja California, su poblamiento es bastante tardío, y vamos a ver también qué efectos tuvo la guerra en relación a este punto. Es cierto, pues, que son territorios contiguos, pero también es verdad que el área fronteriza no es homogénea. Hay amplios espacios casi yermos y algunos un poco más poblados. En consecuencia de lo expuesto, dos de los ejes de conductores de este periodo son la ocupación de los territorios, y aquí vamos a ver un contraste, y la demografía. A ver, ¿cuál es el contraste? Ocupación de los territorios. Por una parte, vemos en el caso mexicano una cierta incapacidad, desinterés por poblar, imposibilidad incluso por poblar las regiones, y en contraste el avance, ¿no?, sin freno de los estadounidenses. Y esto tiene que ver con la demografía, ¿sí? En el caso mexicano, el escaso crecimiento de la población, y en el caso norteamericano, la explosión demográfica. ¿A qué obedece esa explosión demográfica? Fundamentalmente a la inmigración, pero también a un buen índice de natalidad. Es también importante considerar que el impulso de estos procesos es en algunas ocasiones, o sea, el impulso para poblar territorios, sobre todo estamos viendo una incapacidad mexicana o una imposibilidad mexicana, que ya se observaba desde el periodo español, ¿no?, por diferentes razones. Ahora no me referiría a ellas. Tampoco hay la posibilidad de llevar a cubrir todas estas áreas que llegan desde el límite del Oregón hasta la Patagonia, ¿no? Esto habría sido imposible, pero por otra parte, el avance de la frontera en el septentrión mexicano tiene el imán de la frontera minera. Eso es lo que atrae, ¿no?, el poblamiento
con población criolla, que muchas veces acompañada de población indígena, porque en el norte los indios indómitos no se someten. Bueno, ¿qué pasa con el caso norteamericano? Desde su periodo colonial, el avance es casi irrefrenable, ¿sí? ¿Quién lo conduce? ¿Quién es el autor intelectual de esa expansión? ¿El gobierno? ¿Las autoridades? No, a veces las autoridades vienen así como en la retaguardia. Es la población que quiere tierra para mantenerse, para enriquecerse, para especular con ella, o sea, para el expansionismo yo afirmo que es una bandera muy democrática, a todos les ofrece algo, ¿sí? A los desheredados les ofrece tierra, a los que ya tienen una propiedad, acrecentarla, a los que tienen mucho, enriquecerse aún más, a los sureños, tierras para el cultivo del algodón, a los del oeste, para ampliar sus granjas, a los del noreste, tener puertos en el Pacífico para comerciar con Asia. Entonces, el expansionismo conjunta muchas fuerzas y esto es lo que explica que a pesar de las divisiones, porque Estados Unidos desde luego que tiene divisiones, no es un monolito, las regiones, incluso los conceptos morales en relación a la esclavitud, el sistema económico de la plantación por un lado y la industria y el comercio por el otro, ¿sí? A pesar de todas esas diferencias, los norteamericanos en el momento de la guerra, y sí hubo divisiones, sí hubo quien se opuso a la guerra, sí hubo quien denunció la guerra, ¿no? Como una guerra expansionista, como una guerra de los sureños solo para beneficio de los sureños, ¿sí? Entonces, lo que impulsa el expansionismo tiene que ver con estos, digamos, con la satisfacción de estos anhelos y ambiciones. Hemos hablado ya del concepto de territorialidad en cada uno de los dos elementos, de los dos actores, pero para entender más cabalmente la experiencia norteamericana en ese proceso de expansión, hay que considerar, bueno, el impresionante crecimiento demográfico, la necesidad, como decíamos, de más tierras, el jugoso negocio que da especular con la tierra y dos elementos ideológicos que probablemente ustedes hayan escuchado, conozcan, que tienen peso, aunque no son lo único que explica la expansión. El concepto de misión o destino manifiesto, de predestinación, eso por una parte, la idea de sentirse pueblo elegido, de tener como misión divina enseñorar o dominar al mundo, no es una idea original, tiene antecedentes y luego vamos a tener otras expresiones, ¿no? Pueblos imperiales que se sienten llamados por Dios para seguir esa misión. Y el otro elemento que es más singular norteamericano, la idea de que sus instituciones, democracia y republicanismo, son las instituciones perfectas de gobierno. Y eso hasta nuestros días, ¿no? A donde veamos la bandera americana, vamos a ver, atrás de esto está la certeza, no es un pretexto, no es una justificación, en el sentido de doy una explicación, no, es la certidumbre que tienen los norteamericanos de que esa es la fórmula perfecta de gobierno. Avanzar es extender el área de la libertad, ¿sí? Bueno, finalmente, las distintas concepciones de territorio, el diverso potencial demográfico
la diferente capacidad de colonización y la manera desigual de interactuar con las naciones indias son los factores que terminan por enfrentar a México y a los Estados Unidos, y en el caso del factor indio también incide en el desenlace de esos enfrentamientos. Últimamente han surgido autores muy connotados que están estudiando muy seriamente, cosa que no se había hecho en muchos siglos, el papel de los indios en el desarrollo de la historia norteamericana, ¿sí? Y uno de ellos, y él viene a colación porque tiene mucho que ver con el tema mexicano, es Brian DeLay, quien en un libro espléndido que se llama, no se ha traducido, se llama La Guerra de los Mil Desiertos, él propone la tesis de que la derrota mexicana en la guerra con los Estados Unidos estuvo decidido prácticamente, esa derrota estuvo decidida por la forma en que las incursiones indias habían devastado el septentrión mexicano desde la década de 1830. Durante la guerra esas expediciones se arrecian, y esto ya no lo estudia DeLay, lo estoy estudiando yo, espero algún día terminar. En el periodo de la posguerra, esas incursiones, esas expediciones indias se intensifican de manera brutal, y eso genera que la poca población ya de por sí diezmada por la guerra, que poblaba el septentrión mexicano hacia 1848, con el avance norteamericano, el empujar aún más y desproveer a los indios de las llanuras de su fuente de vida, que es, entre otras cosas, el búfalo, y ocupar las tierras donde antes ellos cazaban y merodeaban. Ahora esas expediciones de apaches y comanches y kiowas y algunos otros grupos más, esas expediciones arrecien sobre México y dejen aquella región del norte mexicano prácticamente convertida en lo que DeLay llama, bueno, son desiertos, ahora sí que en sentido estricto y figurado, ¿sí? Bueno, pero ¿qué? La interacción entre norteamericanos y mexicanos en la zona fronteriza, ¿fue solo violenta? Mayoritariamente sí, pero no solo fue violenta. Y esto es una cosa que la historiografía mexicana no gusta de reconocer, pero ahí están los estudios, ¿sí? Hay muchos negocios, muchas actividades en donde participan de manera conjunta mexicanos, norteamericanos y aún poblaciones indias. Una principalísima es el robo de ganado, el avijeo, que se practica desde el periodo colonial, pero que conforme los Estados Unidos avanzan sobre ya los territorios adquiridos de México y desarrollan la industria ganadera, el robo de ganado se vuelve mucho más intenso, mucho más, un negocio mucho más jugoso, el avijeo, el contrabando. Ahí colaboran mexicanos y norteamericanos, como hasta la fecha, ¿no? Esto no ha cambiado demasiado. Y otro negocio más, el negocio de la especulación con la tierra. El caso clásico es el caso tejano. Entonces, este es un matiz en efecto. La relación en la frontera tiene una impronta de violencia, pero también hay un sello de interacción, de colaboración, y creo que esto no ha cambiado demasiado, ¿no? El contrabando sigue y nuevos negocios se han armado alrededor de esta región fronteriza, ya sea el tráfico de personas o el tráfico de droga, y ahí colaboran de manera conjunta, ¿sí?
hizo México digamos, para frenar este proceso? ¿No se dio cuenta acaso de que era importante poblar el septentrión del país? Desde luego, esto era ya digamos, de esto se tenía ya conciencia desde el periodo colonial, sin duda, ¿sí? Poco se hizo. México en los de 21 a 46, ¿sí? 15 años que van de su independencia al momento de la guerra, hizo intentos de poblar el septentrión. Proyectó muchos planes para establecer gente en esas regiones. Ideó que vinieran, sobre todo, y esta obviamente era un proyecto criollo, ¿sí?, que vinieran europeos. Tenía recelo hacia los americanos, pero ¿qué son los americanos sino europeos? A veces que pasaron por América y a veces que por Norteamérica y a veces que ni siquiera estuvieron mucho tiempo por allá, ¿sí? Sí tiene recelo y hay legislación que trata de limitarlos, pero finalmente los proyectos mexicanos de poblar el septentrión fracasan. ¿Por qué? Bueno, son muchas las causas, pero entre otras, una, porque el grueso de la población está, como hasta ahora, ¿no?, concentrada en la región centro del país. Porque no hay un aliciente para ir a una zona donde la tierra o es desértica o no es tan fértil, o si es fértil es objeto de las incursiones indias, ¿no? Las expediciones indias dejan miles, decenas de miles de muertos mexicanos o cautivos mexicanos, ¿sí? Entonces, no hay, y por otra parte, ahí sí la incapacidad del gobierno, de los sucesivos gobiernos mexicanos, para realmente llevar a efecto esos proyectos. Muchas veces está bien planteado, hay muy buenas ideas, se piensa en destinar recursos, pero viene una alzada, un levantamiento, una azonada, y los recursos se usan para aplastar esos movimientos y esos proyectos de colonización no se llevan a efecto. Por otra parte, los mexicanos no quieren moverse de la zona, hay mucho más arraigo a la tierra en la que habitan. Un ejemplo clásico es el caso de Texas. Los proyectos de colonización de Texas son exitosos solo en la medida en que fueron realizados, en su mayoría, hay algún proyecto mexicano, el de Martín de León, ¿sí?, en la medida en que fueron realizados por colonos euroamericanos. Ahí sí fue un caso exitosísimo de poblamiento, pero el desenlace fue bastante dramático. Quiero hablar también de manera, aunque sea breve, de los actores externos que inciden en la relación y de los factores internos. Bueno, en el primer punto solamente voy a dar un ejemplo. En el momento en que Texas se independiza, 1836, y como señalé, México no reconoce su independencia, hay una intromisión, ¿no?, o un interés británico que quiere jalar a Francia para presionar a México a que reconozca la independencia de Texas. Esa década prácticamente de 36 a 45, en que Texas queda como una república independiente, es una época en que los actores externos están presionando a México para que reconozca, ¿sí?, están presionando a Texas para que no se anexe a la Unión Americana. Es un verdadero conflicto internacional. Es un momento muy difícil, es un momento en que incluso hay un proyecto español,
¿sí? Aunque España tiene menos que ver, pero sí hay un proyecto español para establecer una monarquía en México. Y en fin, el contexto internacional tiene mucho que ver con el ámbito de la relación. Tan es así que México pensó que libraría la guerra si Estados Unidos se enfrascaba en una conflagración con los ingleses por el territorio del Oregón. Está al norte es el territorio que está en esta zona, ¿sí? El diferendo con los ingleses, que sí estuvo a punto de desembocar en una conflagración, terminó resolviéndose de manera diplomática, y eso le dejó sobre todo al Partido Demócrata, a los sureños y a todas las fuerzas expansionistas norteamericanas la puerta abierta para un conflicto con México. Quiero decirles, voy a sintetizar, no voy a hablar sobre la guerra y sobre las campañas, sino más bien sobre los efectos de la guerra. Pero antes de esto, quiero puntualizar algo. Hubo un intento serio del gobierno estadounidense de arreglar los problemas con México y sobre todo de incorporar territorio mexicano mediante un acuerdo diplomático. ¿Qué impidió esta salida diplomática que habría evitado la guerra? Los conflictos internos en México. Radicales, liberales radicales versus liberales moderados, los que serían más adelante los conservadores, grupos que se pronunciaban por Santana. La disputa interna en México es tan intensa que le impidió al presidente moderado José Joaquín Herrera recibir al comisionado estadounidense, que tenía una oferta para arreglar el asunto, desde luego para adquirir territorio, varias opciones, desde Tamaulipas hasta Baja California, el paralelo 32, un poquito más abajo o más abajo, en los pasos por Tehuantepec, o sea, la oferta era bastante variada. El hombre prácticamente no fue recibido en la Ciudad de México, se acusó a Herrera de estar planeando vender el territorio y eso sirvió también como pretexto para un golpe de Estado encabezado por Paredes, quien estaba comisionado para ir hacia el norte a tratar de fortalecer la defensa de la frontera, ¿sí? Entonces, esa oportunidad diplomática, que no digo que haya sido una maravilla, pero seguramente finalmente el territorio de todas maneras se perdió, ¿sí? Esa oportunidad diplomática o digamos este intento norteamericano se frustra por las divisiones internas de México. Hay un autor que ha señalado que la guerra que realmente libra México entre 1846 y 1848 no es una guerra contra los Estados Unidos. Es una lucha intestina donde todos están contra todos, donde los grupos más visibles, las facciones políticas más visibles, que son los liberales radicales y los moderados, se desentienden de la defensa del país. Igualmente, muchos jefes militares, sí hay defensa de ciudadanos, sí la hay, pero no hay las cabezas que articulen ese esfuerzo por combatir a los estadounidenses, ¿sí? Esto se ve muy claramente también en el momento de reunir recursos para financiar la guerra, ¿sí? ¿Qué sucede en este rubro? El federalismo se exacerba y las entidades, la mayor parte de ellas, niegan
el apoyo de hombres, de municiones y de recursos. O, en el mejor de los casos, lo usan para la defensa de su entidad. ¿Sí? Si viene el ejército norteamericano por Veracruz, a Jalisco le importa un bledo. Mientras no pase el ejército por ahí, sus hombres, la Guardia Nacional, las milicias cívicas, no salen del territorio de Jalisco, por poner algún caso. Es dramática la forma en que esto sucede. Ahora, ¿cuál sería la explicación? Hay un párrafo de un periódico de la época, ya después de la guerra, que dice: no hubo nacionalismo, pero no hubo nacionalismo porque no había nación. El proyecto apenas se está cuajando. Tampoco hay que espantarse ni azotarse, ¿sí? Ni darnos, ni lacerarse. Lo mismo le había pasado a los Estados Unidos en la guerra contra los ingleses en 1812. Igualito, idéntico. Bueno, es impresionante ver las similitudes, ¿sí? Hay intentos secesionistas de la zona de Nueva Inglaterra. Bueno, es muy, digamos, un ensayo de lo que luego se vería en el caso mexicano. Por eso no hay también que hacer juicios de valor por esa falta de nacionalismo. Ese proyecto que integre en una totalidad no ha cuajado. Sí, ¿qué pasa con los norteamericanos? Los norteamericanos sortean mejor la situación, en parte por esto que hablaba yo del expansionismo. Aunque hubo sectores que se opusieron a la guerra, ¿sí? La expansión atraía a todos. Ahora, el efecto de la guerra es impactante y ahí incide en tampoco los Estados Unidos son un Estado nacional consolidado. Tan es así que la guerra sembró la manzana de la discordia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora habría que discutir qué va a pasar con estos territorios que se han adquirido de México. ¿Serán esclavistas o no? Y el problema, más que en términos de la moral de la esclavitud, el problema es quién va a controlar los destinos políticos de la Unión Americana, los sureños, la llamada esclavocracia o el Proyecto del Norte. El desenlace de los efectos de la guerra con México y de la adquisición de ese territorio, aunque los norteamericanos quedaron verdaderamente embriagados de expansionismo, y entonces decían, bueno, desde luego lo siguiente es Cuba y nuestro destino final será la Patagonia, o sea, toda América. Hay un movimiento que así se llama, y hay un movimiento importante que se llamó Todo México, o México, ¿sí? Nadie nos para, Young America, somos la América joven, bueno, América solo ellos, ¿no? La América joven que va y que nada podrá detener. Y sin embargo, lo único que adquirió Estados Unidos a costa de México después de esa guerra fue el territorio de la Mesilla. Esa guerra terminó, el conflicto que se genera por la expansión de la esclavitud va a terminar con la esclavitud y con la expansión. ¿Por qué? Porque la guerra con México, los territorios adquiridos solamente estaban acrecentando. A costa de ese conflicto van a desatar la guerra de secesión, van a exacerbar el conflicto norte-sur. En el caso mexicano, la situación es compleja también. Lo que trae como consecuencia esta guerra es que los proyectos de liberales y conservadores, los conservadores ya se perfilan más como un partido político, piensan que sus opciones son la salvación de una nación que se está desmoronando. Se culpan entre ellos, se blasfeman del otro,
pero dicen la única salvación para México es la República con la protección norteamericana. No, la única protección, la salvación del país, perdidos estamos si Europa no viene en nuestro auxilio, dijo Alamán, la única opción es una monarquía cobijada por un imperio europeo. Hay otros efectos que también van a dificultar la construcción del Estado Nacional en México. Era claro, fue muy claro, que el gobierno central no tenía la fuerza, el control de la nación, ni siquiera pudo ayudar efectivamente a los estados por donde penetra las fuerzas de ocupación norteamericanas. El Estado, digamos, el gobierno del centro se debilita, y esto es especialmente notable en la zona de los nuevos estados fronterizos. No tan, bueno, Baja California es un territorio bastante despoblado, pero sobre todo desde Sonora hasta Tamaulipas. ¿Qué pasa ahí? Los hombres fuertes regionales se fortalecen, ¿sí? Porque muchos de ellos encabezaron las campañas para defenderse de la embestida norteamericana, culpan al gobierno del centro de no haber apoyado y amenazan. La frontera es una navaja de dos filos. Sí es cierto que del norte vienen los filibusteros, vienen los indios, vienen muchos malhechores, pero también con el norte hay posibilidad de hacer alianzas y de amenazar al centro, a veces con toda la mala intención de llevarlo a cabo, de separarse del país. El federalismo se exacerba, ¿sí? Alguna autora ha señalado que la guerra entre México y los Estados Unidos tiene como resultado, para no desanimarnos, el surgimiento de un sentimiento nacional, de un nacionalismo. Yo tengo serias dudas al respecto. Los lustros que vinieron después, sobre todo el inmediato, incluso yo diría hasta el momento de la Reforma y aún de la intervención francesa, no hablan todavía de una consolidación del Estado Nacional y del nacionalismo. Bueno, creo que esta charla ha servido, a lo mejor ha dejado muchas ideas sueltas, pero ha servido para poner algunos elementos más en la explicación de este mapa, ¿sí? Es la pérdida de ese territorio no debe tratar de explicarse solo en función de una guerra. En realidad, esta pérdida se gesta muchísimas décadas antes. Hay que estudiar el desarrollo del septentrión mexicano para entender esos otros elementos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marcela, porque es un capítulo crucial y además, aparte de capítulo obligado, la posibilidad de tener tus reflexiones y tus investigaciones recientes a la mano nos hacen que sea un incentivo para seguir trabajando en esos terrenos que tienen pues una extraordinaria vigencia en nuestra vida y en nuestra conciencia interna y en una cantidad de cosas. Entonces, gracias por esta magnífica presentación. Voy ahora a dejar la siguiente conversación, que estoy segura que vendrá, y que la doctora Terrazas estará respondiendo a las inquietudes de todos ustedes. Quedará la conducción en manos del secretario académico del Instituto, el doctor Martín Ríos, lo cual pues me da gusto que acompañe también a Marcela en esta mesa en mi lugar. Y me perderé de mucho, pero también debo anunciar, ¿verdad, Miriam?, que estamos en línea viéndonos desde
lejos y ya gracias a esta nueva instalación de estar por internet simultáneamente. Entonces, igual y yo la podré recuperar más adelante. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos, muchas gracias a la doctora Ibarra y agradecer por supuesto a la doctora Terrazas esta magnífica exposición. Yo lamentablemente nunca la tuve como profesora en la facultad y ha sido una ocasión muy especial para escucharle y referir y explicar este complejo proceso a la vez económico, político, social, territorial del conflicto entre México y Estados Unidos. Estamos sobre la 1:20 de la tarde, así que tenemos unos 30 minutos más o menos para hacer la discusión. A las 2 cerramos, así que son ustedes ahora quienes tienen la palabra. A ver, el caballero, por favor. Rápidamente, felicitar a la maestra Marcela, realmente una espléndida exposición. Yo tengo una inquietud en relación a la contradicción entre la nación y la clase. Yo estoy de acuerdo con usted en que la idea de nacionalismo tarda mucho en cuajar, incluso hasta nuestros días, precisamente por su contradicción con el asunto de la clase. Cuando vemos que los depósitos de los mexicanos en el extranjero superan lo que es la deuda y cuando no ha cuajado precisamente por esa contradicción con el asunto de la clase social. Si al final del día tendríamos que hacer un juicio equilibrado buscando culpables, si bien históricamente se ha desarrollado mucho esta idea, este papel de victimización, este acompañamiento en la conformación del nacionalismo, se acompaña también de este papel de víctima que se ha construido en la psique colectiva frente a los Estados Unidos. Si tendríamos que hacer un juicio de quién ha sido más culpa, si de las élites locales o de acusar al imperio de todos nuestros desastres. ¿Usted porque de alguna manera siento que en su plática, en el momento de tocar la cotidianidad de la guerra de 47, existe esta imposibilidad de que el nacionalismo, en realidad el nacionalismo aparece justo, yo creo, cuando se ajusticia a Maximiliano el 19 de junio de 1867, cuando ya hay una especie como de que sí cala ese nacionalismo. Pero de ese momento a la fecha seguiría cuajando, y dónde estaría la respuesta al desastre que estamos viviendo hoy en día. Al de hoy. Muchas gracias. Este no me atrevería a darle respuesta, pero digamos al histórico sí tendría una respuesta. Bueno, en primer término yo querría señalar que aparte de clase social, tenemos que incorporar el concepto de etnia. El proyecto nacional es un proyecto criollo. Cuando ellos, por ejemplo, piensan en poblar el norte, no están pensando en comanches, quilloguas, seminolas o harapos, ¿sí? Están pensando en que vengan euroamericanos o europeos sin el americano. Es un proyecto de una élite criolla, ¿sí? Ahora, si buscamos culpables, yo no diría culpables, yo creo que hay que buscar los argumentos que expliquen. Y si no éramos nación en ese momento, y a lo mejor no lo seguimos siendo, o en muchos aspectos el nacionalismo, usted lo acaba de señalar, ¿no? Está muy en tela de juicio. Hay que entender por qué, ¿sí? Yo creo que ha sido un esfuerzo por comprender que en efecto no existe nación en aquel periodo. Tampoco los Estados Unidos eran una nación.
¿Qué los articula? Ya hablé, expansionismo, si quieren ambición, idea de destino manifiesto, idea de llevar la república a donde sea, ahora a Irak, pero a donde pueda llevarse, ¿sí? Pero esto les da una identidad y el motor económico es fuerte. El motor ideológico también, pero uno sin otro no se comprende. Y en el caso de los mexicanos, no hay algo que logre articular. No hay este proyecto en donde la gente deje sus banderas locales, regionales, étnicas, en pos de la unidad. Hay una frase, déjenme ver si se la encuentro, ahorita la traigo en el texto, en donde Alan Knight lo explica muy bien. A grosso modo dice que esa guerra hizo que afloraran más violentamente las identidades tribales, dice Knight, étnicas, indígenas, pero son muchas. Y esos indios que son llevados por la leva a pelear descalzos, sin armas apropiadas, contra los norteamericanos, y son forzados por unos criollos que los han explotado en la hacienda azucarera, ¿qué nacionalismo puede surgir ahí? No sé si de alguna manera te doy respuesta. Muchas gracias. Por favor. Sí. Me quedé pensando cuando decía que Texas era el caso clásico de la especulación de tierras, y quisiera, si nos podían explicar un poco más sobre eso. Sí, voy a ser muy breve y ya puse que es un anuncio sobre que se consulta libremente en línea, y ahí tienen la bibliografía, hemerografía, capítulos, tesis de doctorado, etcétera, con una síntesis además, fíjense, es un trabajo que hemos hecho a lo largo de mucho tiempo y seguimos haciendo, pero le voy a, la remito al gran especialista mexicano en esto, que es el doctor Miguel Soto, pero a grosso modo el asunto es este. México, desde antes de independizarse, España da la concesión a Moses Austin de venir a poblar Texas con algunas familias, le concede un determinado territorio, pero con el compromiso de que traiga familias a poblar. España ya teme que los enemigos, sobre todo Inglaterra, la ataquen desde la costa tejana, ¿no? Entonces, ese es el inicio de la historia. Muere Moses Austin, su hijo Esteban o Stephen recibe la concesión, y viene todavía en tiempo del imperio de Iturbide a renovar su concesión, a confirmar su concesión, y así se hace. Bueno, ¿qué genera este fenómeno? Austin va a traer 200 familias, es el compromiso, ¿sí?, a poblar Texas. Pero estas concesiones, ¿sí?, se van multiplicando. Y el asunto, y ahí viene el tema de la especulación, es que la idea original era traer familias, asentarse. El único requisito era que fueran de buenas costumbres y católicos. Bueno, ¿quién les iba a rebasar ambos que cumplieran ambos requisitos si aquello era un páramo? No hay, ni autoridades, ni fiscales, ni religiosas, ni militares de ninguna. Entonces, bueno, eso por una parte. Dos, México prácticamente regala esas tierras. Tan es así que en ese periodo, después de la guerra de 12-14 que acabo de mencionar entre Estados Unidos e Inglaterra, viene una crisis económica y muchos dueños de tierra pierden sus propiedades, quedan endeudados y hasta son perseguidos por esta razón de las deudas. ¿Qué hacen? Huir a México. Y dicen, México está regalando Texas, porque el gobierno norteamericano vendía la tierra. O sea, todos esos territorios que hemos visto sobre donde va creciendo los Estados Unidos son puestos a la venta con un precio fijo y de pago de contado. En cambio, México está dando concesiones.
Claro que luego vamos a tener, perdón por el término coloquial, muchos paracaidistas y muchos mexicanos que obtienen concesiones. Bueno, el muy conocido es Lorenzo de Zavala, pero está Mejía y están muchos otros más, que se asocian, bueno, con personajes como el presidente Andrew Jackson, como el ministro plenipotenciario, el mismo Poinsett, Butler, que le sucede. Hacen estas asociaciones, en realidad ellos nunca van a ir a Texas, ¿sí? Lorenzo de Zavala sí, y de hecho pelea por la independencia tejana, pero muchos de ellos solamente lo que hacen es revender esas tierras y nunca cumplir con el compromiso de poblar. En ese sentido es el negocio especulativo. Es impresionante, es impactante cómo crece ese negocio, y ahí están asociados. Hace ratito que decía yo, y que las únicas relaciones son de conflicto. No, también hay de sociedad anónima, ¿sí?, que es para beneficiarse de la venta de esas tierras, mexicanos y estadounidenses, ¿sí? Pero el doctor Soto le va a dar, busque aquí Miguel Soto y va a encontrar mucha bibliografía al respecto. Muy bien, muchas gracias. Una segunda pregunta y luego aquí adelante la tercera, por favor. Adelante, caballero. En su opinión, ¿cuál es la razón por la que el oeste norteamericano sí tiene incentivos para que la gente vaya hacia allá y el norte mexicano, a diferencia, no? Bueno, pues el muy consabido es la fiebre del oro, ¿no? Curiosamente, apenas un mes después de firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, 2 de febrero de 48, ¿sí?, pocas semanas después se descubren los llamados placeres áureos en California. Y eso atrae una población de todo el mundo, Vienen desde mineros chilenos, franceses, de los principados alemanes, aventureros, cazafortunas, mineros. Por cierto que, perdón por el paréntesis, pero lean un libro que está aquí a la venta, aquí afuera a la venta, el de Relaciones México-Estados Unidos. Incluso le va a relatar con mucho detalle este proceso, pero la fiebre del oro es extraordinaria. Y bueno, además son territorios fértiles que los placeres áureos se agotan relativamente pronto. Eso fue un problema para México, porque esos aventureros o cazafortunas que no se enriquecieron como lo esperaban, o no tanto, o no todos, ¿no?, se dedican a las aventuras, y entre esos aventureros hacen expediciones sobre Baja California. Sobre todo les interesa Sonora, que tiene una tradición de riqueza minera, ¿sí? Y ahí están los filibusteros como el conde Rousseau de Bourbon, ¿sí?, que trataron de independizar, o como el propio William Walker, que luego se fue a Nicaragua y que hizo temporalmente una Republic of Lower California, ¿sí? Hay, por cierto, nada más como un apéndice a esto que les señalo, digamos, esa fiebre del oro de la California americana, cuando se desvanece, ¿no?, se sigue hacia la California mexicana. Hay la idea de que, como es la misma sierra que atraviesa la península y que llega a la Nueva California, a la California americana, que ahí seguramente también habrá hubo muy poquito, pero entonces los mexicanos impiden la entrada de gambusinos y de buscadores de fortuna provenientes de Estados Unidos. No sé si contesté ¿sí? ¿El algodón también? Pero el algodón es para otra región. California no se caracteriza por el cultivo. Perdón, pero tenemos todavía dos preguntitas más. ¿Quiere 2, 3 y 4? Muchas gracias. En el Museo de las Intervenciones
aquí en la Ciudad de México, aquí en Churubusco. ¿Cómo no? Hay un mapa muy grande en un muro, en donde se ve claramente que la guerra de México contra Estados Unidos o Estados Unidos contra México realmente fue una invasión. O sea, aquí usted nos mostró brevemente pues algunas campañas del ejército de los Estados Unidos, pero en ese mapa, no sé si usted lo conozca, no tiene autor, y yo estoy pensando que pues si no tiene autor, pues a lo mejor no es muy fidedigna la información que hay en ese mapa del Museo de las Intervenciones, pero ahí se ve una verdadera invasión. O sea, se ve como, bueno, lo que está ahí dibujado, no sé si lo conozca, y si lo conoce me gustaría saber su opinión sobre la información que tiene, porque se ve que por mar incluso hay barcos que vienen por el Pacífico, que vienen por el Golfo, y por tierra, que también viene. O sea, en ese mapa se ve realmente una invasión. Si usted conoce ese mapa, no tiene autor, ¿cuál es su opinión al Conozco respecto? muy bien el museo, ahí de alguna manera, bueno, incluso he colaborado con Laura Herrera en alguno de los trabajos sobre la guerra. Le voy a decir algo de manera muy directa. Desde luego es una invasión, ¿sí? Es un ejército que ingresa. No es un ejército, es una fuerza de ocupación. Decía yo hace un rato que solo un tercio de las fuerzas que ingresan forman parte del ejército. Déjeme decirle que los ingleses, cuando la guerra ya está estallado, muchos editoriales ingleses se burlan de la derrota que iban a sufrir los Estados Unidos tras esa guerra. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa apreciación? Por el minúsculo, digamos, en torno a comparaciones, ejército norteamericano de línea. Entonces, la fuerza de ocupación está conformada sobre todo, 2/3 partes, por voluntarios, ¿sí? Sí es una invasión. Son 3 campañas. La campaña del norte, el objetivo es California, ¿sí? De hecho, por el norte van Kearny, van Doniphan, ¿sí? Para llegar. La respuesta de la gente del lugar es interesante. Hay ciudadanos que hacen defensa, hay otros que buscan la anexión. No, digo, yo no juzgo. También la circunstancia, ¿no? El pellejo está de por medio, sin duda, ¿no? El caso, por ejemplo, está la campaña que señalábamos, desembarca en Veracruz y viene a la Ciudad de México, y desde luego la flota en el Golfo y la flota en el Pacífico. Permítame citar un evento que no sé si sea de todos conocido, pero el ambiente bélico en los Estados Unidos era tal que en 1845, o sea, un año antes de que estallara la guerra, el Comodoro Jones, no sé por qué razón, cree que la guerra ha comenzado y bombardea la California todavía mexicana, en el puerto de San Francisco. Y luego hay que disculparse. O sea, hay un ambiente bélico. Sí es una invasión, desde luego es la ocupación. Ahora, lo que yo he tratado también de transmitirles, por lo menos la inquietud, de que ustedes vean que estamos muy acostumbrados a tener esta historia muy nacionalista, a lo mejor por la falta de nacionalismo, ¿sí? A lo mejor por la ausencia, por ese hueco, por lo menos en ese momento, y no sé si hasta ahora. Y tratar de taparlo con respuestas, bueno, de héroes, y sí los hubo, ¿cómo no? Sí los hubo, pero yo sí coincido con los autores que señalan que la gran guerra que México estaba librando no era con los Estados Unidos, era una guerra interna. Y le voy a dar un dato más. Cuando las fuerzas norteamericanas en la Ciudad de México, aquí se pasan 9 meses, ¿sí? 9 meses.
y conviven con los ciudadanos. Muchos norteamericanos son asesinados en las cantinas, se levantan burdeles, hay teatro que pasa obras en inglés e incluso en alemán, porque son muchos los voluntarios de origen germánico. Bueno, después de esa convivencia, autoridades de la Ciudad de México no quieren que las fuerzas de ocupación se vayan, porque saben que esto va a explotar, ¿sí? Hay toda una leyenda de un evento que se llama el Brindis del Desierto, ¿no? En donde esas autoridades del Ayuntamiento de la Ciudad de México piden la permanencia. Yo creo que en efecto el nacionalismo estaba ausente y que sí, la invasión con ese motor, ese resorte expansionista es innegable. Es innegable, digo, con ver el mapa tenemos, creo que había algunas otras. Sí, nos quedan las últimas dos, que estamos ya sobre la hora, por favor. Hablando de Alejandro von Humboldt, que estuvo en México, estuvo recorriendo gran parte de América. Él hizo estudios de mineralogía muy importantes, bueno, de botánica y demás. Y he leído que, bueno, después de México se fue a Estados Unidos. Así es. ¿Qué tanto influyó la información que él pudo darles sobre los territorios, no nada más de California, sino también de Texas, que para que eso hayan ambicionado la expansión por parte de Estados Unidos? A ver, más que sobre California, sobre Texas, yo señalaría que en efecto, mucha de la información que Humboldt lleva, la entrega en los Estados Unidos, ¿sí? Y tan es así que en una época más cercana que la guerra, al viaje de Humboldt, que es principios del siglo XIX, el primer enviado, todavía sin carácter de ministro plenipotenciario, lo que luego sería un embajador, que es Joel Roberts Poinsett, viene en un primer viaje a México en el año 1822, ya México independiente, ¿sí? Y claro que él hace como un reporte, así se le llama, un informe sobre la condición política. Los norteamericanos no pueden entender que México, después de tantos años de guerra, en lugar de constituirse en república, se constituye en imperio. Eso les parece verdaderamente inadmisible. Pero aparte del reporte político, él hace un viaje, desde luego conoce Taxco, Guanajuato, donde los mineros, la minería está muy alicaída, ¿sí? Estamos hablando del año después de la consumación de la independencia, y le abren las puertas a Poinsett. Y claro que Poinsett lleva, bueno, obviamente a eso viene, a recabar información para los inversionistas, porque no es nada más, no es el gobierno, fíjese tanto, o exclusivamente, es gobierno e inversionistas. Sí influyó, sin duda. Gracias. Felicidades, maestro, por su exposición. Poinsett además se lleva la Nochebuena a Estados Unidos, hay que decirlo. ¿No? Por eso se llama poinsettia. Sí, poinsettia. Ajá. Me extrañó mucho su comentario sobre Joaquín Herrera, que fue presidente de la República 2 veces en una época muy pobre y que andaba tras la venta del territorio, cosa que no creo. Él sí era muy nacionalista. No, claro, no. Yo no lo acusé, no. Lo acusaron. Sí, no digo usted. Sí, la opinión pública, digamos, no se le echa encima un presidente tan honrado, tal vez, no voy a decir que el único, porque han habido muchos últimamente que son muy honrados, ¿no? Pero también tenemos el caso de Lorenzo de Zavala, el yucateco, que fue vicepresidente de Texas, que seguramente él pidió la ayuda para que Yucatán se anexara a los Estados Unidos y librara la guerra de castas. No sé, puede ser. Pero mi pregunta va a que, viendo el mapa que usted tenía ahí, aparece la franja ya
que corre del puerto de Coatzacoalcos al Golfo de Tehuantepec, como que se negoció, se iba a negociar, pero no se llegó a nada. Sin que sea usted muy futurista, digamos, pero ¿qué papel hubiera jugado México en cuanto a su economía, digamos, si se hubiera hecho eso, nada más eso, no olvidémonos de la península de Yucatán y todo lo demás, pero esa obra tan elemental que a lo mejor no se hubiera hecho el Canal de Panamá, si se hubiera hecho eso, el futuro de México, ¿cuál hubiera sido? Tengo mis que veres ahí. Ajá. Bueno, mire, sobre ese tema, yo creo que es un tema muy importante del vínculo mexicano-norteamericano desde el momento de la guerra. Obviamente los norteamericanos sí querían la concesión para construir una vía transísmica en Tehuantepec. México, los negociadores, Couto está entre ellos, pero son Villamil, etcétera, salvan la situación diciendo que la concesión que se había otorgado en 1842 a un mexicano estaba ahora en manos de ingleses. Entonces ahí los norteamericanos no tuvieron nada que hacer. Manning y McIntosh, ¿sí? El asunto es que luego Manning y McIntosh van a enajenar. Es muy complicada la historia de la concesión de Tehuantepec. Ana Rosa Suárez ha trabajado el tema, acaba de sacar un segundo libro sobre el asunto. Es muy intrincada porque no es una concesión que se le dio a los ingleses y luego quedó en manos de norteamericanos. Son muchos, bueno, ahí otra vez tenemos el caso de sociedades entre mexicanos y estadounidenses. Fue muy conflictivo, fue un tema muy conflictivo. Yo le diría que en 1853, y no quiero lavar la memoria de nadie, ¿no? Pero Santana, en parte, accede a las presiones norteamericanas para la venta de la mesilla, porque hay el peligro de que se desate otra guerra, no tanto por la mesilla, sino por Tehuantepec. Es muy complicada. Hubo fundamentalmente dos grandes empresas binacionales, de socios mexicanos y norteamericanos, que fue la Louisiana Tehuantepec Company y la compañía de SLU. En algunas ocasiones, incluso en contra del deseo del gobierno mexicano, las empresas mandaban ingenieros y trabajadores a deslindar el territorio y a despejar ese territorio. Fue un problema muy complicado, muy complicado, y le voy a decir algo, la verdad es que en ese momento sí hay el temor de que tener una cuña norteamericana en ese territorio, porque además, bueno, finalmente es una de las cláusulas del McLean Ocampo, que se permite, se otorga a la concesión de SLU la autorización. Pero esto iba acompañado con la construcción de dos vías en el norte, de Mazatlán a Arizona y de Culiacán a Matamoros. Entonces imagínense un triángulo de las Bermudas, en medio de lo cual quedaba un México muy reducido. Es un asunto muy complicado, pero nada más quiero terminar con esto. En aquella época, para ponerlo un poquito en contexto, tener un ferrocarril o algo que combinara ferrocarril con una vía fluvial, como se hacía en Nicaragua, ¿sí? Que era la vía fluvial y un camino, ¿no? Para atravesar el istmo, era visto como una fuente de riqueza y de modernidad, ¿sí? Vamos con la última, muy breve, vamos al punto. The point is... Bueno, yendo ya a lo que vendría a ser la pregunta, profesora, y sé que es su especialidad en relación al expansionismo, de acuerdo a su exposición, el expansionismo corresponde a un interés utilitario por la tierra y también al traslado de las instituciones de Estados Unidos como ejemplo político a otras sociedades. Mi pregunta viene a ser bastante concisa. ¿Hasta qué punto corresponde también a un carácter defensivo y de miedo por parte de Estados Unidos para en este caso de la introducción europea a estos territorios
en relación a esto. Porque, por ejemplo, David Pletcher, que es uno de los especialistas, habla de ese carácter defensivo estadounidense, y por otro lado el profesor Carlos Bosch también maneja este carácter del miedo de la introducción inglesa, por ejemplo, hacia California. En este sentido, ¿se articulan estos dos elementos también a la par de ese carácter utilitario y del traslado de ejemplo político? Definitivamente, sí. Tan es así que uno de los argumentos que le fue más útil al presidente Polk, que era un decidido expansionista, para impulsar la guerra con México, fue acusar a los ingleses no nada más de haber intervenido en el asunto de Texas, sino de estar tras la Alta California. Y es lo que algún presidente norteamericano contemporáneo llamaría la guerra preventiva, ¿no? Ataco antes de que me ataquen, ocupo para que no me ataquen. El asunto de la seguridad es un asunto central en la historia de los Estados Unidos. Díganme si no. El tema de la seguridad es un tema, lo ha sido pues, para que vean desde de dónde arranca de mucho más atrás. No nada más de sus conflictos con los indios, pero es un tema, es una constante en la historia norteamericana. Entonces sí hay un manejo, si quiere usted, un tanto, digamos, pues perverso porque los ingleses realmente no tenían ninguna, hubo ofrecimientos mexicanos, pero los ingleses no tenían interés, tenían un imperio en todo el resto del mundo, para que se iban a meter en líos con su principal socio comercial en América, que eran los Estados Unidos. ¿Sí? Pero sí, desde luego que sí, se conjuga. Gracias. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta primera sesión inaugural. Simplemente me gustaría relatar muy rápidamente el programa que ha armado la doctora Terrazas. El próximo miércoles 15 de abril, el doctor Gerardo Gursa Lavalle impartirá la conferencia intitulada El problema de la esclavitud en las relaciones México-Estados Unidos, posteriormente la construcción de la frontera hasta la Guerra Mundial, luego las interacciones económicas en la primera mitad del siglo XX, a continuación de las fronteras en la segunda mitad del siglo XX, la diplomacia bilateral en la Guerra Fría, por supuesto el Tratado de Libre Comercio, Yankees Come Home, la trayectoria de la migración norteamericana a México en el siglo XX y por último el doctor Leonardo Curcio, las dimensiones de la seguridad nacional en la relación bilateral. Todos los miércoles de 12 a 2 de la tarde, a quienes vengan al 80% de las conferencias les daremos su constancia de asistencia y recordarles que tendremos un descuento de hasta el 60% en diversos materiales bibliográficos relacionados con la temática y la temporalidad. Los libros de la doctora Terrazas están aquí a la venta, como lo anunció hace un momentín. Y pues nada más, buenas tardes y muchísimas gracias a la doctora por su conferencia. Gracias a ustedes. Gracias, Martín. No, al contrario, doctora, ha quedado muy bien. Me dejó la doctora la constancia. Muy bien. Pues un tema fascinante, efectivamente. Que esté muy bien, qué gusto saludarlo. Hasta luego.